Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de Angular, donde vamos a comenzar a ver cómo trabajar con datos con Firebase. Hemos estado trabajando con Angular y con sus diferentes características en vídeos anteriores y bueno, lo que hemos hecho no está mal, pero me imagino que os habréis dado cuenta de que tenemos un problema importante, ¿no? Cuando nosotros agregamos un empleado, por ejemplo, Oscar López o lo que sea, ¿no? Presidente y su salario, pues todo funciona. Pulsamos en el botón de agregar y ese nuevo trabajador se agrega a nuestra lista. Aquí le tenemos. Sin embargo, esta información que estamos manejando no es una información permanente por un motivo obvio. No estamos almacenando esta información en ninguna base de datos. Sí que tenemos almacenado en una lista los trabajadores anteriores y este acaba de ser agregado, pero si actualizamos el navegador, pues la información que acabamos de agregar se pierde porque no es almacenada de una forma permanente. Evidentemente, todas las aplicaciones, ya sean creadas en Angular o con otro framework, necesitan para gestionar la información permanente, pues una base de datos. Y es aquí donde entra en juego Firebase. Aquellos que me seguís, pues os habréis dado cuenta de que ya en otros cursos he manejado MySQL, también he manejado Access, por supuesto, también he manejado PostgreSQL. Y bueno, como algunos de vosotros en los comentarios me pedisteis ver en algún curso Firebase, bueno, pues aquí lo vamos a ver con este curso de Angular, que además yo creo que pega muy bien, ¿no? con este framework. Esto no quiere decir, por supuesto, que no podáis utilizar Angular con otro gestor de base de datos diferente, como por ejemplo MySQL, Oracle o con el que queráis, ¿no? Sin embargo, como digo, Firebase le viene muy bien a Angular por los motivos que vamos a ver a continuación en este vídeo. Vamos a ver concretamente en este vídeo qué es exactamente Firebase, cómo funciona, las ventajas de utilizar Firebase como gestor de base de datos en proyectos sencillos y de este tipo como el que estamos creando nosotros con Angular. Así que comencemos por el principio. ¿Qué es exactamente Firebase? Bueno, pues es una plataforma en la nube que es propiedad de Google. Y esto daría para hablar largo y tendido, todo lo que implica que sea propiedad de Google y que esté colgado en la nube, ¿no? ¿Para qué sirve esta plataforma? Bueno, pues para simplificar la gestión de datos en el desarrollo de aplicaciones, no solamente con Angular, sino con otros frameworks, con otros lenguajes de programación. Y lo gestiona de manera muy significativa, como después os voy a introducir. ¿Cómo funciona así a grandes rasgos? Bueno, pues Firebase lo que hace es ofrecernos bases de datos en tiempo real desde la nube, es decir, la base de datos no está alojada en local, ¿no? En un servidor de pruebas local, como hemos hecho en otros cursos y en otros momentos, tampoco está alojada en un hosting remoto al que tengas que acceder bajo FTP para poder gestionar tus datos, sino que está almacenada en la nube. Es una base de datos no SQL, es decir, para manipular la información no vas a tener que utilizar instrucciones de tipo SQL. Esto ocasiona, bueno, pues que todas las operaciones CRUD que vayas a realizar, etcétera, pues lo tengas que hacer de otra forma, completamente diferente, ya que almacena los datos en ficheros de tipo JSON. Es decir, no almacena los datos en una estructura tipo tabla rigurosamente, ¿no? Como las conocemos nosotros con otros gestores de bases de datos, sino que se almacena la información, los datos, en ficheros JSON de otra forma. Y estos datos que vamos almacenando en Firebase se actualizan automáticamente sin que el desarrollador y tampoco el usuario tenga que hacer absolutamente nada. E incluso si el usuario no dispone de conexión en un momento puntual, tampoco importa demasiado porque a posteriori sí que se actualizarán los datos. Es decir, no penséis que por estar estos datos almacenados en la nube se necesita una conexión permanente 100% para poder trabajar con ellos. ¿Qué ventajas tiene el uso de Firebase? Bueno, pues con estas pequeñas, o mejor dicho, con esta pequeña introducción, ¿no?, que os acabo de hacer, yo creo que las ventajas se intuyen. La primera ventaja, y que yo considero muy importante, es que al utilizar Firebase resulta que Google ya nos ofrece un hosting para almacenar los datos y también para el despliegue de la aplicación en el servidor. Lógicamente nos va a dar una URL que después nosotros podremos asociar a un dominio que tengamos contratado donde sea.
Pero el almacén de datos y el despliegue de la aplicación en el servidor es extremadamente sencillo, como veremos más adelante. Fijaos todo lo que esto nos ahorra. Nos ahorra pues el tener que darnos de alta en un hosting, contratar un espacio, contratar incluso un dominio, crear la base de datos en el servidor desde paneles tipo phpMyAdmin, etcétera, etcétera, ¿no? Es mucho más sencilla la creación de la base de datos, la gestión de los datos y el almacenaje de la información. Por cierto, si alguien está pensando que si esto es gratuito, pues sí, es gratuito, pero hasta una cierta capacidad. Es decir, hay planes gratuitos para utilizar Firebase que son válidos para proyectos sencillos donde se van a conectar pocos usuarios, pero cuando ya vas almacenando un volumen importante de información y se van a conectar un número significativo de usuarios de forma simultánea, tendrás que pagar por utilizar esta plataforma. Pero bueno, para lo que a nosotros nos ocupa, que es aprender su uso en este curso, nos sirve, porque, como digo, para proyectos sencillos tienes planes gratuitos. Otra ventaja que tiene Firebase es la gestión de usuarios sencilla. Nosotros, cuando utilizamos otros gestores de bases de datos y otras tecnologías para poder gestionar los usuarios, es decir, por ejemplo, una típica ventana de login, tenemos que hacer muchísimas cosas. Los que estáis siguiendo mi curso de Spring, por ejemplo, lo vais a ver en breve, y los que habéis hecho otros cursos míos, pues os habréis dado cuenta que para crear un login y que el usuario se pueda validar, hemos tenido que hacer muchas cosas, picar mucho código. Sin embargo, con Firebase esto es muy sencillo. Nos va a permitir identificar a los usuarios de forma tradicional con el típico usuario y contraseña. Y también nos va a permitir, y esto es importante, identificar a los usuarios utilizando sus cuentas, sus perfiles de Google, Twitter, Facebook, GitHub y algún otro por ahí que posiblemente se me esté olvidando, ¿no? Y esto lo habréis visto también en muchas aplicaciones que nos dicen conéctate con Google, conéctate con Facebook, y utilizan nuestros datos de estas redes sociales para poder conectarnos con la aplicación web en concreto. Bueno, pues esto nos lo permite Firebase también. Otra ventaja es que las operaciones CRUD son directas y sin necesidad de picar código. Veremos que tenemos una consola al utilizar Firebase, y estas operaciones CRUD, es decir, la inserción, actualización y borrado de información, lo vamos a hacer de una forma mucho más sencilla que si utilizásemos otro gestor de base de datos, ¿no? Estas operaciones se van a realizar, como digo, en consola junto con otras operaciones habituales con bases de datos. Por ejemplo, a la hora de subir imágenes a una base de datos, a la hora de subir ficheros, lo vamos a poder hacer de forma sencilla desde una consola. También tenemos la posibilidad de despliegue de servicios. Por ejemplo, podemos simular triggers o disparadores. Lo expliqué en mi curso de SQL, ¿verdad? Lo tenéis ahí. También podemos crear funciones almacenadas para automatizar ciertas acciones. Por ejemplo, que se envíe un correo electrónico a los usuarios cuando realicen determinadas acciones para avisarles de algo, por poner un ejemplo. Bien, pues todo esto que de otra forma tendríamos que programarlo de forma ardua y trabajosa, pues con Firebase es muy sencillo, como veréis. El envío de notificaciones a usuarios, como acabo de mencionar, y luego también otra ventaja es que Firebase viene con Analytics incorporado. Claro, es de Google y ya sabéis de quién es Analytics, ¿no? Google Analytics. Bueno, pues esto ya lo incorporan. Veréis que cuando creemos un proyecto aparece activada la opción de utilizar Analytics por defecto, pero si por cualquier motivo no quieres utilizar Analytics para pues, tus métricas, ¿no? De quién accede a tu base de datos, a tu sitio web, etc., bueno, pues lo puedes desactivar. Y otra característica importante es que viene con soporte gratuito, pero esto es tanto para las cuentas de pago como para las cuentas gratuitas. Y bien, para poder crear nuestro primer proyecto en Firebase y utilizar Firebase, pues con lo que hemos hecho ya y con lo que vamos a hacer en el futuro, pues lo que haríamos es ir a Google e introducir en la casilla de búsqueda Firebase. Pulsamos el botón de buscar y tenemos que ir a este enlace que es donde se encuentra pues Firebase, ¿no? Firebase.google.com. Bien. Importante, para poder acceder a este servicio, tener en cuenta que es de Google. Debes de tener una cuenta Google y a la hora de acceder, como acabo de hacer yo, debes estar logueado con tu cuenta en Google. Bien, una vez que ya estamos en el sitio web de Firebase, lo que haremos es ir a la consola
Y una vez que estamos en consola, pues ya tenemos aquí el botón para crear un nuevo proyecto. Así que hacemos clic en ese botón. Aquí le damos un nombre a nuestro proyecto, puede ser el que nosotros queramos. Yo a este proyecto le voy a llamar mis clientes, por ejemplo. Aceptamos las condiciones de Firebase, que si os apetece os las leéis. Pulsamos en el botón de continuar. Y aquí es donde tenemos activado por defecto Google Analytics para utilizarlo en este proyecto. Bueno, a mí no me estorba. Lo podemos desactivar, yo lo voy a dejar activado. Pulsamos en continuar. Y ahora me dice aquí que elija o cree una cuenta de Google Analytics. Bueno, pues no sé si tenéis alguna cuenta ya con Analytics. Yo tengo una para gestionar el tráfico a mi sitio web, que llamé Píldoras en su momento. Podéis crear una cuenta. Si no queréis utilizar una cuenta, desactivarlo en el paso anterior. Bueno, elijo la cuenta de Google Analytics, hago clic en crear proyecto y en unos instantes pues ya tendré mi proyecto creado en Firebase para poder utilizarlo con mis aplicaciones de Angular. Termina al cabo de unos instantes, hacemos clic en el botón de continuar, dice que mi proyecto nuevo ya está listo. Bueno, pues hacemos clic en el botón de continuar y aquí pues ya estamos en consola. Fíjate que nos dice aquí, agrega una app para comenzar. Bueno, esto ya lo haremos en el siguiente vídeo. Aquí a la izquierda tenéis un menú, podemos hacer la compilación para la autenticación, Firestore Database, Real Time Database. Bueno, todo esto lo iremos viendo. Pero de momento este vídeo lo vamos a dejar en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, pildorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.